hasta acá no me acuerdo hasta dónde habíamos resuelto la clase pasada. Creo que habíamos visto el de notas, ¿sí? Este no lo habíamos resuelto, ¿no es cierto? El de vendedores. ¿Lo han podido hacer ese? Bien, habíamos visto el de dentro de ejemplo. ¿El de vendedores sí lo hicimos? No, yo lo hice, no No. sé. Ah, vos lo hiciste. Bueno, igual le Nosotros doy creo que vimos los ejemplos nomás en clase. los ejemplos, sí, es verdad. Dimos los ejemplos. Entonces voy a ir al de notas, yo los voy resolviendo así les queda. Fíjense acá, dice que según la nota, si tiene la nota igual a 5, tiene que decir sobresaliente, si es entre 3 y 5, bueno, y si es menor o igual que 3, me tiene que decir deficiente. La función que utilizamos en este caso es la función sí, y como tenemos 3 condiciones, son 2 sí. Entonces, en prueba lógica preguntábamos si era igual, si la nota era igual a 5. Si era igual a 5, acá le poníamos sobresaliente. Las comillas, fíjense que las agrega solas, ¿sí? Cuando está solito en la celda. Ahora, si yo voy a compararlo acá con texto, sí o sí la tengo que agregar yo. En donde dice valor sí falso, acá vuelvo a elegir la función sí. Y en este caso voy a preguntar si es mayor que 3. Y ahí le voy a poner, ahí estaría entre 3 y 5. Si es mayor que 3, le vamos a poner bueno. Y si no, por descarte, directamente le ponemos deficiente. Bien. Ahí lo arrastrábamos. Vamos ahora a vendedores. Acá les dicen de que, fíjense, será de categoría 1 si las ventas son superiores o iguales a 1.000.000 y la antigüedad es mayor o igual a 5 años. De lo contrario, será categoría 2. ¿Qué función necesitamos ahí? O funciones. Función sí y. Perfecto. La función sí, porque tengo dos alternativas, o categoría 1 o categoría 2. Y la función y porque tiene que cumplir con dos condiciones para que me dé directamente para que sea de la categoría 1. Entonces acá en prueba lógica buscamos la función y, que si no la encuentran acá, recuerden que tienen que ir a más funciones y ahí la buscan. En el valor lógico 1 vamos a preguntar si esto es mayor o igual a 1.000.000. Y en el valor lógico 2 vamos a preguntar si los años de antigüedad son mayores o iguales que 5. Si cumple con esas dos condiciones, fíjense lo que hago. Me vengo al cuadrito este. Cuando yo le toco acá al final, le hago clic en la barra de fórmulas, van a ver que vuelvo al cuadro anterior, ¿ven? Entonces acá me quedó la parte de valor sí verdadero, que es donde le voy a poner categoría 1, en el caso de que esto sea verdadero, y categoría 2, en el caso de que sea falso. ¿Sí? Y ahí estaría. Entonces, en el primero me dice categoría 2, ¿por qué? Porque sí, el valor de la venta supera el 1.000.000, pero la antigüedad no. Entonces, para que me dé categoría 1, tiene que cumplir con las dos condiciones a la vez. Y en el ejercicio siguiente me dice lo mismo, nada más que dice, se desea también clasificar a los vendedores, pero serán categoría 1 si cumple cualquiera de las dos condiciones anteriores. Entonces, ahí, ¿qué funciones tenemos que usar? Función sí y el Sí O. y no. Exacto, el sí y el o porque me dice con que cumpla cualquiera de esas dos, ¿sí? Entonces acá utilizo la función sí y en prueba lógica, en vez de y, le voy a elegir la función o. Y lo mismo de recién, si esto es mayor o igual a 1.000.000 y si los años de antigüedad son mayores o iguales que 5. Vuelvo a la barra de fórmulas y acá le pongo entonces categoría 1 y acá le pongo categoría 2.
Bien. Entonces acá van a ver que son más los de categoría 1 porque con que cumpliera una de las dos ya listo, ya estaba. Bien, vamos al de asistencia, que eran el que tenían dudas. Fíjense, esto es como las planillas de regularidad de ustedes, ¿sí? Fíjense, para poder promocionar tienen que tener el porcentaje de asistencia y el promedio que superen o sean iguales al 75, ¿sí? Y con respecto a la regularidad tiene que ser mayor o igual que 60% o 60% la nota. Y si no, tiene que recursar la materia. Entonces, acá dijimos que la función que utilizábamos era la función, que me fijo si no hay nadie más, bien, la función sí, y dentro de la función sí, ¿por qué la función sí? Porque tengo tres alternativas, o promociona, o regulariza, o recursa. ¿Cuántos sí voy a necesitar? 2. 2, perfecto, porque tengo tres condiciones. Entonces, en prueba lógica, para que promocione tiene que cumplir con dos condiciones, no las puedo poner las dos acá. Entonces tengo que utilizar una función y. ¿Ven? Que ahí en la misma pregunta se las está diciendo. Entonces acá vamos a utilizar la función y le vamos a decir que tanto. Esperen, que acá me equivoqué. Primero tengo que sacar el promedio, me apuré un poquito. Tengo que sacar el promedio entre el parcial 1 y el parcial 2. Entonces acá va la función promedio. El promedio de los dos parciales. Ahora sí tengo el promedio final. Con ese es con el que tengo que resolver la parte de la condición. Entonces, vamos nuevamente a la función sí. Claro, ahí es donde me sale a mí como un error. O sea, me salen los mismos números, pero en la celda, la cosita de arriba, no le pasa, no hace nada. La No, no, verde, no. No, 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 ¿no? no pasa nada. No, Ah, a mí también me salía Ah, así. Pensé que no, eso no, estaba no. claro, mal. No, no, yo no. me quedé ahí por el hecho de que no sabía por qué me salían ese Claro. signito. No, no, no. No, no, no hay problema. No, el resultado se lo está dando. A ver si lo hago con una. ¿Qué les dice acá? A ver. La fórmula de esta celda se refiere a un rango con números adicionales adyacentes. No, es información nada más lo que les están dando, ¿ven? Si yo me arrimo ahí me dice, ¿sí? Bien. Cuando les dé error directamente no les va a salir acá el resultado, les va a decir valor o número, se les va a salir o nombre con un signo de Ah, preguntas, no les da el bien. resultado directamente. Claro, yo me quedé ahí por el hecho Claro, de que no sabía si eso era un era, error o... claro, no, no, no. Bien, vamos entonces a la función sí. Acá lo que vamos a utilizar es la función y, habíamos dicho. ¿Y qué es lo que voy a preguntar? Si este porcentaje de asistencia es mayor o igual al 75. Y en el valor lógico 2, si este promedio también es mayor o igual a 75. Si cumple con esas dos condiciones, y ahí me vengo acá a la barrita para volver al cuadro anterior, acá le voy a poner, ¿qué cosa? A ver. ¿Qué le escribo acá? Promocionar. Promocionar. Pero exacto. Promociona. Bien, ahora, si no, y en valor si falso, ¿qué hago acá? Váyanme diciendo ustedes, a ver. Regulariza. Otra función, Regulariza, sí. pero fíjense, claro, porque tengo regulariza o recursa, entonces como tengo dos opciones más, si las Una y más. tengo que elegir un sí, Ah, ¿ven? Un sí. Dentro del sí, y ahora repetimos lo mismo que recién, nada más que con el 60% ahora. Entonces volvemos a elegir en la prueba lógica, nuevamente la función y, ¿ven? Cómo va entrando una dentro de la otra. Entonces ahí, en valor lógico 1, preguntamos ahora si el porcentaje de asistencia es mayor o igual que 60. ¿Sí? Y lo mismo hacemos con el promedio, si es mayor o igual a 60. Si cumple con esas dos, ahí me vuelvo acá. Fíjense que cuando me vengo acá, entro a esto. ¿Qué hago? Con la flechita, con los cursores, me muevo a un lugar, o con el mouse, hasta que llegue al cuadro anterior, ¿ven? ¿Sí? Porque si estoy acá, estoy en el final. Entonces no me deja escribir.
Entonces me vengo acá y ahí estoy en esa parte para poder completar el valor sí verdadero, que sería regulariza, y el valor sí falso, que por descarte, si no promociona y no regulariza, quiere decir que recursa. ¿Sí? Entonces ahí, fíjense, el primero regulariza porque si bien el promedio superó los 75, pero la asistencia no llegó, ¿sí? En este recursa porque aunque aprobó los parciales, fíjense que la asistencia llegó a 30, no llegó ni siquiera al mínimo. ¿Sí? Bien. Vamos ahora con este del teatro, no sé si este lo estuvieron viendo. Ah, sí. Este era más rebuscado. Igual se los leo. Dice, desea En ese administrar... no supe ni cómo empezar. Bueno, por eso, ahora lo vemos. Se desea administrar la venta de entradas en una sala de cine. Para ello se cuenta primero la cantidad de butacas ocupadas en cada una de las ubicaciones. Y en la columna recaudación, calcular el dinero ganado esa semana teniendo en cuenta el precio de cada ubicación. Se debe tener en cuenta que los días miércoles la entrada vale la mitad. Al cambiar el día de la celda azul, que es esta que está acá, está el día miércoles, deben actualizar los valores correspondientes en la columna recaudación y en total. La butaca ocupada también puede variar. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Fíjense que acá dice platea y me muestra las que están ocupadas, serían las que tienen la X. Lo mismo pasa con luneta y lo mismo pasa con balcón. Lo que yo necesito saber primero para poder sacar cuántos dinero se ha recaudado es saber qué cantidad hay ocupadas, porque ese es el dinero que me han pagado, ¿sí? Entonces, una forma de hacerlo es con la función contara, porque me cuenta celdas que no están vacías, o con la función contar sí, y yo puedo contar las celdas que tengan una X. De cualquiera de las dos formas está bien, ¿sí? Entonces, porque cualquiera de las dos le sirve. Con contara, fíjense, selecciono todas las celdas que están acá, que son las que corresponden a platea. Me dice que son 10, ¿sí? Me pone el euro porque me aseguro que me ha copiado una fórmula, pero serían 10 las que están, ¿ven? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si yo lo hago con la contar sí, me va a salir exactamente lo mismo. Contar sí, quiero contar entre todas estas, cuáles tienen una X. ¿Ven? Les dice lo mismo. Cualquiera de las dos formas está bien. Hasta ahí solamente yo he contado la cantidad de butacas que están ocupadas, pero yo quiero saber cuánto se recauda. Entonces lo que tengo que hacer es qué cosa, a ver, ese 10 que sería una cantidad, que me lo ha puesto, lo voy a poner como número, ¿sí? 10 son las que están ocupadas. Multiplicar precio por cantidad. Exacto, entonces me vengo acá en la misma fórmula y lo multiplico por el precio, ¿sí? Entonces ahí me dice que son 350 la platea. ¿Qué pasa si yo arrastro esta fórmula? Fíjense, recuerden que cuando ustedes arrastran se van incrementando todas las celdas. Si yo me vengo acá, en esta, fíjense que me lo ha hecho entre estas, que son las que pertenecen a platea, y este que es el precio por platea. Si yo me vengo acá, fíjense que me lo corre un lugar y en realidad yo lo que puedo hacer acá para no tener que hacerla de nuevo, puedo seleccionar esto y ¿qué hago? Selecciono solamente, ven, lo modifico, que serían las partes de las plateas de luneta. La otra sí quiero que me quede como está. ¿Ven? Si no tendría que hacerlo de nuevo, que no pasa nada. Lo mismo pasa acá, porque lo corre un lugar nada más cuando yo lo arrastro. Y en este caso necesito que se corra 3, son 3 filas. ¿Sí? Hasta ahí más o menos me siguen, eso es lo que se ha recaudado. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Sí. ¿Cuál es el problema ahora? Acá dice algo de los días miércoles. Me dice que si justo es un día miércoles, la recaudación total no va a ser la suma de todo esto, va a ser la suma de todo esto, dice que se paga la mitad, dividido 2. Entonces acá en el total es donde yo voy a utilizar la función sí,
porque dependiendo si cae día miércoles o no, va a ser un resultado diferente. Entonces acá voy a buscar la función sí. Pero igual, profe, ¿cómo sabemos cuándo es día miércoles y cuándo no? Porque Sí, no sé. acá les decía que esto se va modificando, ¿sí? Esto es un Sí, dato que se pero agrega. mi pregunta en la planilla donde dice día miércoles, día martes, día lunes, No, día... dice acá. Acá dice, entonces vos agregás, por ejemplo, hoy es día miércoles, agregás el día. Según el día, es lo que te va a dar el resultado acá. Si es miércoles, va a pagar la mitad en total. Y si es lunes, todo el resto de los días, va a pagar la suma de todo. ¿Sí? Sí. Ese es un dato que vamos a agregar, por eso acá te dice, al cambiar el día de la celda azul, cuando nosotros cambiemos este día, me tiene que cambiar el resultado. ¿Sí? Bien, acá en realidad hay otras funciones. A ver, hay una función que me devuelve el día de hoy y hay funciones que les devuelve el día de la semana, ¿sí? Entonces, en vez de, yo puedo hacer que se vaya actualizando permanente y no tener que ingresarlo yo. Sí, existen funciones para eso. Pero por lo que estamos viendo ahora es como una idea más o menos para que ustedes tengan de cuándo tengo que ir insertando funciones anidadas y cuándo no. Sí, son ejemplos nada más. Bien, entonces, acá lo que dijimos que queríamos validar es que si el día era miércoles, o sea que si esto es igual a miércoles, yo quiero que a esto, al total de esto, le haga un descuento del 50% o lo divida por 2. Pero acá tengo que hacer la suma de todo esto. Entonces, en valor si verdadero, voy a buscar la función suma y voy a sumar esos tres valores, ¿sí? Y cuando yo me vengo acá, fíjense, me vengo acá a la barra de fórmulas, que aparece este cuadrito, a este resultado lo voy a dividir por 2, para que me cobre la mitad. Eso sí es miércoles. Para el resto de los casos, que no va ningún descuento, directamente, en valor si falso, busco nuevamente la función suma y selecciono estos tres valores, ¿sí? Y así me quedó la función. Entonces, si es miércoles, la recaudación va a ser de la mitad, ¿sí? Fíjense si yo acá le pongo, por ejemplo, martes. Fíjense que acá me suma todo, ¿ven? Solamente en el caso de que sea miércoles es cuando me va a hacer ese descuento. Yo le podría haber puesto lunes y miércoles, entonces ¿qué tendría que haber agregado ahí? Una función i, o una función o, perdón, que si era lunes o si era miércoles, me hacía un descuento, por ejemplo. El tema es ir jugando con esto. ¿Más o menos quedó claro? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Esto lleva mucha práctica. Yo lo que pretendo, como les digo, que ustedes tengan una noción de todo lo que se puede llegar a lograr y bueno, lleva todo tiempo y por ahí yo digo, la idea de practicar es decir, bueno, a ver qué pasa si yo quiero probar lunes y miércoles, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Sí? No sé si tienen. Bien, vamos a ver este último. Acá les da una planilla. Son a modo de ejemplo, así que por favor nadie se sienta identificado con los resultados. Dice acá estadística de pérdida de peso, bueno, les da una planilla con los nombres, el peso actual, la altura, el índice de masa corporal, que ahora lo vamos a ir calculando, la clasificación. Entonces, lo primero que dice que para calcular el índice de masa corporal hay que aplicar esta fórmula, que es el peso sobre la estatura al cuadrado. Entonces, acá aplicamos la fórmula cuando trabajamos con los operadores, que sería el peso dividido la estatura al cuadrado. ¿Sí? No hace falta agregar paréntesis ni nada, porque primero me hace la potencia y después la división. Ahí me saca el índice de masa corporal. Ahora lo que vamos a ver es que según el índice de masa corporal, yo puedo, hay esta clasificación, ¿sí? Si es mayor o igual a 30, me va a decir que es obeso. Si está entre 25 y 29, sobrepeso. Entre 18,5 y 24,99, normal. Infrapeso, menor que 18,5.
Entonces, ¿qué función necesitamos utilizar para aplicar esto de la clasificación? Sí. La función sí, perfecto. Bien. Igual lo que yo tenía duda es que todos me daban mayores a 30, digamos. Sí, es que está a propósito así en realidad, porque después viene la pérdida de peso y después vuelve, se tiene que volver a hacer, ¿sí? Una vez que perdió peso, Claro, claro. ¿sí? Por A eso mí es me que dio todo venía, sobrepeso primero. claro, al principio No, sí, y claro, después claro. del tratamiento parece que Exacto. ahí, Sí, ahí sí, va, sí, está bien. ¿sí? Denme un Sí. segundito que algunos están rindiendo y me están preguntando. Bueno. Vamos a ver acá entonces. Hacemos esto. Acá utilizamos la función sí. Y como tenemos 4 alternativas, necesitamos 3 sí. Y siempre empezamos por el valor mayor. Vamos a comparar si el índice de masa corporal es mayor, no me acuerdo si sea mayor solo, mayor o igual que 30. Si es mayor o igual que 30, me tiene que decir acá obeso. Si no, como tengo 3 alternativas más, vuelvo a utilizar la función sí. Y la otra era de 25 a 29, o sea que si este valor es mayor que 25, mayor o igual, porque me dice de 25, mayor o igual que 25, sería sobrepeso. Si no, todavía me quedan 2 alternativas que son normal e infrapeso. Vamos a utilizar nuevamente la función sí. Y ahora lo vamos a comparar si es mayor o igual que 18,5. Acá sería normal y acá sería infrapeso. Bien. Y ahí lo arrastramos. En este caso nos van a dar todos obesos. Después dice, bueno, que perdió peso, el peso que tiene que perder, las semanas. Y acá dice que para calcular la pérdida de peso semanal hay que restar el peso sobre la mitad. Bueno, acá lo que hay que hacer es, dice restar, pero en realidad lo que se hace es una división entre la pérdida, el peso actual que tenemos, dividido la cantidad de semanas. Entonces eso es lo que tengo que ir perdiendo. Acá me dice 4, esto lo arrastro. Ese sería la pérdida de peso semanal. Esto es una aplicación de fórmulas, no importa, miren, según lo que me dice la fórmula que tengo que aplicar. Para calcular el peso en libras hay que multiplicar los kilos por 2,2. Entonces acá multiplico esto por 2,2. Listo, solamente aplicación de fórmula. Bien, y después acá me dice, para obtener el peso después del tratamiento, tengo que restar el peso actual menos el peso objetivo. Entonces acá vamos a poner igual. El peso actual. El peso objetivo, ¿cuál sería ahí? El de Sería ese, en kilos, sí. claro. Ese peso. Bien, ahí entonces lo arrastro. Pero acá hay algo que no... a ver, esperen. Bien, ahí está. Y ahora me dice el nuevo índice de masa, pero me va a dar de nuevo. Vamos a ver cuánto me da el índice ahora. Vamos a poner ahora, con el peso que tenemos después del tratamiento. Multiplicado, dividido. Y le vamos a poner la estatura, que esta sigue siendo la misma. No, pero hay algo que me parece que he hecho mal, ahora me fijo. Elevado al cuadrado. Ah, no, ahí está. Ahí está. Bueno, ese es el nuevo índice de masa por corporal que me dio. Ahí está. Ahora vamos a hacer lo mismo de recién, pero con estos valores que tengo acá. Entonces acá utilizamos la función sí nuevamente. Yo la puedo copiar, miren, yo puedo copiar la fórmula y después ir modificando directamente los valores que quiero modificar para no tener que copiarla de nuevo.
Les enseño así, lo hacemos así. Copio esto, lo copio, me vengo acá y lo pego, ¿sí? Y lo que le voy modificando en vez de D4, en este caso va a ser este. ¿Ven? En todos es E4. claro. Yo para no tener que hacer todo de nuevo, para que vean otra posibilidad. Bien, ahí lo vamos a arrastrar, a ver. No, algo hice mal, ¿ven? Me parecía. Ahora me fijo, porque no me puede dar todo. A ver, acá debe estar. En la pérdida de peso semanal, esta, dice restando el peso actual sobre la cantidad de semanas. El peso actual sobre la cantidad de semanas. A ver, será menos, ¿no? Porque me decía menos, acá lo voy a probar. A mí ahí me dio 158, Sí, hay algo ¿puede ser? sí, puede ser. A ver, ahí está. Sí, era eso, porque yo le puse dividido. Ahí está. Ahí cambió. Acá. ¿Sí? Bien, acá como les digo, era aplicación de fórmulas nada más. Y ahí estaría. Eso sería todo. Bien. Claro, yo me quedé en el primero, por ejemplo, que no lo podía, y en lo del obeso, que me salían todos obesos, y dije, no, Claro, ahí te algo entró había la hecho duda. mal porque me Claro, salían todos obesos. claro, Profesora, claro. y a mí yo, no todo eso, me dio todo sobrepeso. Está mal. ¿En cuál? En esa que está marcando usted ahora. En esta, a lo mejor, fíjate si no te has equivocado en la fórmula, a lo mejor le has puesto o mal uno de las referencias Uno del estas, C, claro, sí. Porque o los a lo dos me mejor salió le igual. escribiste, claro, a lo mejor le escribiste sobrepeso acá y por eso es que te tomó sobrepeso en vez de obeso, ¿me entendés? Bien. Ujú. Eso revísenlo. Por eso yo les digo, por ahí ustedes me mandan, cuando me manden la captura de pantalla, mándenmelo, se ubican en la celda y me lo mandan así, que se vea esto. Entonces yo veo cuál es la fórmula y veo cuál es el error, Bueno, ¿sí? perfecto. Sí. Pero bueno, esto tienen tiempo para presentármelo, esperen que los miro. Tienen tiempo para presentármelo, creo que les puse hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Porque el jueves nosotros ya tenemos que, entre miércoles y jueves en realidad tenemos que presentar las planillas de regularidad. Bueno. ¿Sí?